Ok, vamos entonces a iniciar en esta noche. Hace 8 días hicimos una introducción de la carta del apóstol Pablo a los romanos y queremos hoy hacer un resumen y también estudiar los primeros 7 versículos del primer capítulo de Romanos. Estuvimos hace algunas semanas estudiando los Hechos de los Apóstoles. Hechos es un libro que encontramos en el Nuevo Testamento y que fue escrito por Lucas, uno de los discípulos del Señor, un médico que escribió acerca de todas las cosas que Jesús continuó haciendo después de haber escrito también su evangelio, pero en este caso a través del Espíritu Santo en los creyentes. Ese fue nuestro estudio del libro de los Hechos. Ahora entramos a estudiar Romanos. Y hace 8 días decíamos que Romanos es llamada la carta magna de la Biblia. Es una carta muy importante porque en Romanos está contenido todo el Evangelio. También decíamos hace una semana que la palabra Evangelio no fue traducida en la Biblia, sino transliterada. ¿Qué quiere decir eso? Que se tomaron los signos del idioma original en que fue escrita la Biblia y se pasaron a los idiomas de una forma representativa para explicar muy claramente qué es el Evangelio. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Simplemente es la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, como lo encontramos en la Escritura, para salvación a todo aquel que cree. Dijimos entonces que en Romanos está contenido todo el Evangelio y por eso es llamada la carta magna de la Biblia. También dijimos que en Romanos encontramos una explicación, un resumen de todo el Antiguo Testamento. También encontramos una exposición clara de los 4 evangelios y, como lo vamos a ver, una explicación acerca de la doctrina de la salvación. ¿Por qué necesitamos creer en Cristo para ser salvos y solo en Él? ¿Qué otra cosa dijimos acerca de esto? En nuestro resumen, que fue una carta escrita por el apóstol Pablo desde Corinto. Recordemos que Corinto era, pues en la antigüedad, la Biblia nos enseña y también la historia, que era una ciudad griega y que fue escrita en el año 56 después de Cristo aproximadamente. Un hecho importantísimo acerca de la carta a los romanos es que habían varias personas acompañando en Corinto a Pablo cuando escribió esta carta. Una de ellas, que vamos a ver, es una mujer llamada Febe, que era colaboradora en la iglesia de Cencreas, el puerto de Corinto, y que muy seguramente nos dice la historia que fue la portadora de esta carta, fue quien llevó la carta que escribió Pablo a Roma, las personas que estaban en Roma, los queridos hermanos que estaban en Roma. Dijimos entonces, el autor Pablo, escrito desde Corinto entre el 55 y el 58, más o menos el 56 después de Cristo, fue escrita durante el tercer viaje misionero de Pablo, y aunque en un orden cronológico esta carta ocupa el 6º lugar, aparece en el Nuevo Testamento en primer lugar entre las cartas después del libro de los Hechos. Esto nos habla de la relevancia de Romanos, y ya dijimos por qué en su contenido era relevante, porque habla del Evangelio, nos explica la justificación, nos explica la salvación por gracia. Bueno, Pablo también habla de la salvación por gracia, por ejemplo, a las personas en Éfeso, pero aquí nos hace una explicación muy profunda acerca de la salvación por gracia. Pablo generalmente escribe a las iglesias que ya ha fundado, y hay una postura en la historia que nos habla acerca de esto, nos dice que muy seguramente Pablo fundó la iglesia en Roma desde la distancia. Esta es una de las posturas que estuvimos estudiando a la pregunta de ¿quién llevó el evangelio a Roma? Esa es una de las posturas históricas. Otra de las posturas es que la iglesia de Roma fue iniciada por judíos expulsados de Jerusalén. Pablo, como lo vemos en el capítulo 1, no había ido a Roma, pero explica el plan de salvación a los destinatarios de esta carta. Queremos también mirar algunos hechos importantes acerca de esta pregunta antes de pasar a la lectura y a las preguntas que tenemos hoy. ¿Quién llevó el evangelio a Roma? Tenemos 2 versiones que nos narra la Escritura. La primera está, y si quieren por favor acompañarnos al libro de los Hechos en el capítulo 2. Recordemos que Hechos capítulo 2 narra la llegada del Espíritu Santo, esa promesa de que los creyentes
iban a recibir al Espíritu Santo el día de Pentecostés. Y ahí en el versículo 1 de Hechos capítulo 2, leemos en la Nueva Traducción Viviente, dice: el día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Versículo 3. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. En esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Esta es la llegada del Espíritu Santo a Jerusalén. Recordemos esta escena. Los creyentes que estaban ahí empezaron a hablar en otras lenguas, les fueron repartidas lenguas como de fuego, y habían muchas personas en ese lugar, en ese momento, y escucharon el evangelio en su propio idioma. Exacto, importante eso, ¿no? Esas lenguas eran los idiomas de las personas que se encontraban allí. Había personas de diferentes regiones, como está diciendo el texto, y empezaron a escuchar el evangelio en su propio idioma. Definitivamente. No era otra cosa más que los idiomas de los lugares donde venían estas personas. Si miramos el versículo 10, dice que había personas de Frigia, Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene, pero también finalizando el versículo 10 vemos visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. Es decir, había personas romanas en ese momento ahí, que muy seguramente escucharon el evangelio en Hechos capítulo 2 y viajaron hasta Roma y empezaron a compartir el evangelio. Esa es una de las posturas. Ahora vamos a mirar Hechos capítulo 8, que ya también estuvimos estudiando algunas semanas atrás. Y en Hechos capítulo 8, leemos en la Nueva Traducción Viviente, dice: Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Recordemos que Esteban fue uno de los primeros diáconos o colaboradores en la iglesia y fue también el primer mártir. Así es. Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén, y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Cuando inicia la persecución en Hechos capítulo 8, muy seguramente creyentes viajaron a Roma. Recordemos un poco los mapas que estuvimos estudiando en esta ocasión cuando estudiamos Hechos. Lo único que tenían que hacer ellos para viajar a Roma desde esta región en Hechos 8 era cruzar el Mediterráneo. Nada más, solamente eso, cruzar el Mediterráneo. Pero muy seguramente lo hicieron, y estos judíos que fueron dispersados, esta parte de la iglesia que fue dispersada, viajaría a Roma para predicar el evangelio. No sé qué tenemos por decir. Bueno, el versículo 4 no lo leíste. En cuanto a 8, eso. 4. Ok, dice: así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Ahí estamos ratificando estos creyentes que empezaron a sufrir la persecución, viajaron, cruzaron el Mediterráneo, fueron a Judea, a Samaria, como lo dice ahí en el versículo 1, y muy seguramente también a Roma para predicar el evangelio. Dijimos que Romanos, el género literario en que fue escrito es epistolar, es decir, fue una carta. Y básicamente eso fue nuestra introducción. Ok, respecto a los destinatarios, recordemos que estos cristianos que ya estaban en Roma, que hacían parte de la iglesia en Roma, eran tanto judíos como gentiles. Y bueno, como ya Andrés lo mencionó, encontramos dos posturas respecto a quienes fundaron la iglesia en Roma. Pudieron haber sido los que salieron después de la persecución, según Hechos 8:1 y 4, como lo leímos, o romanos que habían estado ese día de Pentecostés y luego pues volvieron a su región y empezaron a compartir el evangelio. Ahora, recordemos algo, y es que cuando Pablo escribe Romanos, que fue mucho antes de que Lucas escribiera Hechos, él no había visitado Roma. Así es. Hasta ese momento no había ido a Roma. Eso lo vemos en el versículo 11 del capítulo 1. Así es. Mirando un panorama global de Romanos, el objetivo de la carta, uno, es dar la respuesta a la pregunta ¿qué es el evangelio? Y eso es lo que queremos hacer a través de este estudio durante estas semanas. Y lo segundo, cómo una persona es salva.
qué es el Evangelio y cómo somos salvos. Muy bien. Entonces eso sería básicamente el recuento de lo que habíamos visto hace 8 días y la introducción a la carta a los romanos. No sé si quieras hablarnos un poquito antes de ya entrar en el texto, lo que tienes respecto al resumen del capítulo 1 o la exposición general de lo que habla el capítulo 1. Bueno, muy rápidamente queremos hacer un resumen del capítulo 1 de Romanos, ya habiendo dado esta introducción, y es en Romanos estamos hablando del Evangelio, como ya dijimos, de la salvación, cómo somos salvos y de la justificación por la fe. La justificación por la fe, recordemos que fue el centro de la Reforma. Si recordamos la época de la Reforma, más o menos siglo XV, XVI, XVII, lo que estaba pasando en ese momento es que la Iglesia Católica Romana, y ya después vamos a mirar un poco más de historia, estaba diciendo que la salvación, no era solamente por fe, sino que también habían algunas cosas adicionales. Entonces Dios levantó hombres en ese tiempo para ir a la Escritura y entender y proclamar que la salvación solamente es por fe, no hay ningún otro medio. Y ese fue el centro de la Reforma, y esto es lo que estamos hablando en Romanos, la justificación por fe. En el primer capítulo, básicamente, Pablo se presenta como un apóstol de Cristo apartado para el Evangelio. Hay una actitud de humildad en su corazón en los primeros versículos. Dijimos también que el capítulo 1 abarca algo muy importante, y es que la palabra Evangelio es buenas noticias. Ahora, las buenas noticias, esto también como introducción, que necesitamos saber para ser salvos es que Cristo murió en la cruz para perdonar nuestros pecados y resucitó al tercer día. Esas son las buenas noticias de salvación. Ahora, el Evangelio ya había sido profetizado. Ya en el Antiguo Testamento vemos cómo el Evangelio fue profetizado y está contenido en el Antiguo Testamento. El Evangelio está contenido en el Antiguo Testamento. Aquí Pablo en Romanos lo está exponiendo. ¿Qué más vemos en el capítulo 1? Que Jesús es el único hombre y Dios mediador entre Dios y los hombres. No hay ningún otro mediador. Pero la tesis de Pablo acerca de qué es el Evangelio, y ya dijimos que eran buenas noticias, está aquí en el capítulo 1. Hablando un poco acerca de la justificación. ¿Qué es la justificación? Esto es una pregunta que tal vez nos hemos hecho muchas veces. Bueno, yo me la he hecho muchas veces. ¿Qué es la justificación? Por imputación, nuestro pecado se transfiere a Cristo, y por eso hablamos de un sacrificio sustitutivo. Nosotros éramos los que merecíamos estar en la cruz muriendo porque fallamos en el huerto de Edén. Pero el sacrificio sustitutivo es que Cristo, siendo inocente, va a la cruz para pagar por nuestros pecados. Y esto es la justificación. Por imputación nuestro pecado se transfiere a Cristo y la declaración de no culpables pasa a nosotros. Es decir, éramos culpables, estábamos muertos en delitos y pecados. Cristo va a la cruz, perdona nuestros pecados en la cruz, resucita, y esa declaración de no culpabilidad pasa a nosotros que antes éramos culpables. Esto es, digamos, como un resumen de lo que vemos en el capítulo 1. Listo. Vayamos entonces a la lectura. Quisimos solamente tocar hoy los primeros 7 versículos del capítulo 1. ¿Por qué? Porque hay una riqueza increíble en estos versículos. Comentábamos también con Andrés que no tenemos ningún afán de correr, o sea, de abarcar todo el libro en tanto tiempo o algo así, no. La idea es poder interiorizar los principios que nos enseña el Señor a través de la epístola a los romanos. Entonces por eso escogimos esos primeros 7 versículos que son claves para empezar la lectura ya de ahí en adelante. Como decimos, no tenemos afán y queremos extraer todos los tesoros que podemos encontrar ahí en esos primeros 7 versículos. Bueno, ¿quieres entonces leer en la Nueva Traducción Viviente? Vamos entonces a Romanos capítulo 1. Iniciemos entonces en el versículo 1, si ya están ahí preparados. Dice así: Yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. La buena noticia trata de su Hijo en su vida terrenal.
Él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos a fin de que crean en Él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. Versículo 6. Ustedes están incluidos entre los gentiles que fueron llamados a pertenecer a Jesucristo. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios, que están en Roma y son llamados a ser su pueblo santo. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Amén. Bueno, vamos entonces a ir a las preguntas que ya les compartimos en el archivo que pues tenemos en nuestro grupo de WhatsApp de Café en Familia. Si usted nos está viendo en este momento y quiere hacer parte del grupo de WhatsApp, pues nos escribe para poder hacerles llegar pues el documento que preparamos cada 8 días para meditar en el capítulo o en la sección de la Biblia que escogemos para estudiar. Es un estudio en PDF. Es un estudio en PDF. De pronto si le da susto que no, que otro grupo de WhatsApp y que se escriben mucho, que mandan muchas caritas todos los días o lo que sea, tranquilo. Los únicos que escribimos en ese grupo somos Andrés y yo y son temas totalmente relacionados solamente con la iglesia. Así que si quiere hacer parte de ese grupo de WhatsApp, por favor escríbanos y lo agregamos para que pueda recibir el material. Entonces, bueno, ahí en el documento está pues ya la introducción que repasamos hace un momento sobre Romanos, la lectura bíblica para hoy Romanos 1 del 1 al 7 como la acabamos de leer. Y dice, hoy en nuestro estudio iniciaremos la lectura del primer capítulo de la epístola a los Romanos y nos detendremos a meditar en los primeros 7 versículos en los cuales aparecen el autor, los destinatarios y el saludo de la carta girando en torno al Evangelio, que es de lo que estábamos hablando hace un momento. Pablo va a empezar esta carta hablando del Evangelio y va a relacionarse a él mismo como remitente o como autor de la carta, relacionándose con el Evangelio. Luego les da un saludo relacionado también con el Evangelio y explica algunas cosas importantes sobre el Evangelio. Y luego habla a los destinatarios también enlazándolos o involucrándolos con el Evangelio. Entonces miremos la primera pregunta que preparamos en el material. ¿Cómo se describe el apóstol Pablo a sí mismo en el versículo 1? En la Nueva Traducción Viviente dice, yo Pablo, esclavo de Cristo. En la Reina Valera, que manejamos la mayoría, dice Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Qué está diciendo Pablo ahí acerca de él? Que él es un siervo o un esclavo, son equivalentes aquí las palabras. Que es un esclavo, ¿y es un esclavo de quién? De Jesucristo. Ahora, hace un momento que leíamos 8.1, recordemos que nos está contando que a raíz de el crecimiento del Evangelio y de los creyentes en Jerusalén empezó una persecución. Y uno de esos perseguidores era Pablo, lo vemos en el capítulo 8 de Hechos, pero luego en el capítulo 9 de Hechos encontramos que Pablo tiene un encuentro con Jesús. Y conoce a Jesús y Jesús lo confronta y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Recordemos que Pablo antes de su conversión se llamaba Saulo o era conocido como Saulo, ya después fue cambiado su nombre por Pablo o posteriormente iba a ser conocido como Pablo. Pero allí en el capítulo 9 de Hechos, recordemos, Pablo se encuentra con Jesús y a partir de ese momento, Pablo dedica su vida a ser siervo, a ser esclavo de Jesucristo. Luego dice llamado a ser apóstol, y aquí hay una parte supremamente importante, creo que ya lo hemos mencionado en otros estudios. El apostolado fue un ministerio que se ejerció durante estos primeros años de la iglesia. Los apóstoles solamente fueron estos hombres que estuvieron con Jesús, que caminaron con él, que recibieron directamente de él el mensaje. No hay más apóstoles. Hoy en día no hay apóstoles. Si usted ha escuchado de personas que se autoproclaman apóstoles, están equivocados. Lamentablemente estos hombres están equivocados. Quiero confirmar esto que les estoy diciendo y si pueden acompañarme por favor en 1 Corintios 15 del 8 al 9 para que no vean que es algo que digo yo o que ha dicho Andrés o que solamente pensamos en nuestra comunidad Torrefuerte,
sino que es algo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Lo tienes? Primera de Corintios 15, 8 y 9, como dice ahí en la Nueva Traducción. Bueno, dice, por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo, pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol, después de haber perseguido a la iglesia de Dios como lo hice. Muy bien, en la Reina Valera dice, al último, bueno, voy a leer desde el 7, 15, Primera de Corintios 15, 7, dice, después apareció a Jacobo hablando de Jesús, después a todos los apóstoles y al último de todos, y está hablando de los apóstoles, al último de todos, como a un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pablo está dejando en claro aquí que él fue el último de los apóstoles. Después de Pablo no hubo otro apóstol. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿cómo se describe el apóstol Pablo a sí mismo en el versículo 1? Entonces ya dijimos como siervo y como esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, ¿cierto? Y ya que quede claro que Pablo fue el último de los apóstoles, como lo acabamos de leer en 1 Corintios 15. Y luego dice, apartado para el Evangelio de Dios. Entonces, aquí introduce la palabra clave del libro de Romanos y es la palabra Evangelio. De hecho, podemos volver a mirar ahí en 1 Corintios 15. Miremos desde el versículo 1. Porque Pablo en 1 Corintios 15 está también hablando del Evangelio. Ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Si quieres, lee hasta el 5. Ok, yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras, fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como lo dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Muy bien. ¿Qué está diciendo aquí? Este es el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, bueno, a Pedro, y después a los 12. Este es el Evangelio. Este es el Evangelio. Y Pablo está diciendo que él es siervo de Cristo, esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado para el Evangelio de Dios. Esa es la descripción que hace Pablo de él mismo. ¿Por qué Pablo está haciendo esta descripción? Y bueno, fue una cosa que quería comentarles al comienzo. Y es como veíamos en la introducción, Romanos fue la sexta carta que Pablo escribió en orden cronológico, pero aparece escrita después del libro de los Hechos, o sea, como la primera carta que nos expone el Nuevo Testamento del apóstol Pablo. Como decía Andrés, este libro fue escrito en su género literario epistolar, o sea, como una epístola, una carta, ¿cierto? Epístola, carta son sinónimos. Y las cartas en esa época empezaban hablando del remitente de la carta. Entonces, Pablo, por eso Pablo empieza diciendo quién escribe la carta. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio. Luego viene un saludo y luego vienen los remitentes, que es la porción que estamos estudiando hoy. Por eso vemos que es una epístola o una carta, porque empieza hablando el remitente, luego da un saludo, luego menciona a los destinatarios. ¿Qué más podemos decir acerca del Evangelio? Entonces, aquí continúa diciendo en el versículo 2, que de hecho es nuestra segunda pregunta. Bueno, no sé si quieras decir algo más respecto a las características que menciona Pablo de sí mismo en el versículo 1. No, básicamente lo que vemos es que él dice que es esclavo de Cristo. Dice también que es elegido por Dios para ser apóstol, no se autonombró apóstol. Exactamente. Recordemos que la palabra apóstol en su raíz original en el latín quiere decir enviado. El apóstol es uno que es enviado. En este caso Pablo lo que está diciendo es que es enviado a predicar el evangelio o a predicar la buena noticia de Dios, que es lo que ya leímos en 1 Corintios. Y otra cosa importante es que según lo que hemos estudiado a lo largo de la historia, no me estoy refiriendo a nosotros, sino a la historia,
Hay tres requisitos para ser un apóstol. Uno es ser discípulo de Cristo, otro es ser apartado o elegido por Dios, como dice Pablo acá en el versículo 1, y otro es haber sido testigo de la resurrección. Ninguno de los que hoy en día se llaman a sí mismos apóstoles o se autoproclaman apóstoles, ninguno fue testigo presencial de la resurrección. Y tampoco creo yo que hayan sido apartados por Dios para ser apóstoles, como lo fueron los apóstoles que están en la Escritura. Ahora, nosotros nos podríamos preguntar, ¿cómo puede ser posible que Pablo sea apóstol si él no fue testigo de la resurrección? Bueno, pues lo que sí vemos es que cuando Pablo tuvo su encuentro con Cristo camino a Damasco, él le vio, él tuvo un encuentro personal con él. No sabemos si fue, de qué forma le vería, pero él tuvo un encuentro personal con Cristo. Y aunque algunas posturas dicen que Pablo solamente tiene 2 de los requisitos para ser apóstoles, creemos también que él, al tener un encuentro personal con Jesús camino a Damasco, cumplía con los requisitos y, como dice Corintios, para ser el último de los apóstoles. Así es. Miremos entonces la segunda pregunta. ¿Qué es el Evangelio? ¿Y qué características se mencionan del mismo en los versículos 2 y 4? Como ya hemos dicho, el Evangelio, la palabra evangelio significa buenas noticias. Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo, apartado para el Evangelio de Dios, significa son las buenas noticias de Dios. Veamos entonces qué dicen los versículos 2 y 4 respecto a las características que tienen estas buenas noticias de Dios. Dice que en el versículo 2 que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. ¿Qué significa eso? Que el Evangelio, como mencionaba Andrés hace un momento, está plasmado en las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿cierto? Ese es el mensaje central de la Biblia, el Evangelio. Y como ya lo leímos en 1 Corintios 15, ¿quién es el Evangelio? ¿Cuál es el Evangelio? Pues es la buena noticia que tenemos, que después de que le fallamos al Señor en el huerto del Edén, en representación de Adán representando a la humanidad, y después de que él le falló a Dios, pecó y quedó separado de Dios, Dios prometió que enviaría un hombre limpio, puro, a pagar el precio que nosotros debíamos pagar por nuestros pecados y a reconciliarnos con él. Ese es el Evangelio y ese es el mensaje que vemos en las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis. Entre otras cosas, ¿por qué necesitamos el Evangelio de Cristo? Porque no hay ninguna otra buena noticia que nos dé salvación según la Biblia. Es decir, Cristo, como hemos visto en estas semanas, fue completamente Dios, pero también completamente hombre. Y era un hombre quien debía pagar por la culpabilidad, por el pecado del hombre en el huerto del Edén. Ninguno de nosotros, queridos, ni nadie a lo largo de la historia hubiera podido pagar por sus propios pecados. Así es. Porque no hubiéramos cumplido con el estándar de Dios Padre para que se hiciera justicia. Solamente Cristo tenía la capacidad y tenía la potestad de limpiar nuestros pecados. Por eso es en Él en quien debemos creer para tener salvación. No importa cuántas filosofías, cuántas religiones, cuántos planteamientos, cuántos salvavidas a lo largo de la historia haya para nuestra salvación. Solamente en Cristo tenemos salvación y por eso Él es el tema central de la Biblia. Ahora, ¿qué necesitamos hacer para acceder a esa salvación? Únicamente creer en Cristo. No hacer un pacto, no llevar dinero a ningún lado, ni ninguna de estas cosas, ni tampoco hacer buenas obras, eso también lo vamos a ver. Lo único que necesitamos para ser salvos es creer en Cristo como nuestro único y suficiente medio de salvación. Así es, entonces el Evangelio, características del Evangelio, que es de Dios, como está diciendo Pablo en el versículo 1, apartado para el Evangelio de Dios. Lo otro es que ese Evangelio había sido prometido por los profetas en las Santas Escrituras. Lo que dice el versículo 3, y es lo que Andrés estaba mencionando, dice que hablan acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. ¿Qué nos está diciendo ahí?
Dios prometió desde el Antiguo Testamento que iba a enviar al Mesías como ser humano. Y como lo hemos leído también, que se humilló a sí mismo y se hizo semejante a nosotros para morir en la cruz. Entonces de eso nos está hablando ahí, de la naturaleza humana de Jesús. Y dice nuestro Señor Jesucristo que era del linaje de David según la carne. Eso hace referencia a su naturaleza humana. Pero ¿qué vemos en el versículo 4? ¿Qué vemos también en el versículo 4? Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santificación, por la resurrección de entre los muertos. Y ahí está su parte divina, como hombre en el versículo 3, porque dice que es del linaje de David según la carne, o sea, descendiente de David, y como hijo de Dios o como Dios mismo nos lo muestra en el versículo 4, que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Así es. Él resucitado, como dice el versículo 4, es la muestra de que realmente era el Hijo de Dios. Así es. Miremos un momento nuevamente en 1 Corintios 15. Y miremos el versículo 20 de 1 Corintios 15. Bueno, ustedes pueden leer con más calma más adelante todo el capítulo 15 de 1 Corintios, que es el que hemos estado tocando hoy porque tiene varios elementos de lo que estamos estudiando en Romanos. Nos habla del Evangelio, nos habla del apóstol Pablo, y a partir del versículo 11-12 empieza a hablar sobre la resurrección de Cristo. El versículo 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron de hecho. Y está diciendo, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, en el 21, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces vemos aquí claramente la naturaleza humana de Jesús, la naturaleza divina de Jesús, y cómo todo eso es el Evangelio, en los versículos del 2 al 4. Y miremos ahora entonces la última pregunta, la pregunta número 3. ¿Quiénes son los destinatarios de la carta según el versículo 7? Bueno, leamos desde el versículo 6. Dice ahí, ustedes están incluidos entre los gentiles que fueron llamados a pertenecer a Jesucristo. Versículo 7, les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma y son llamados a ser su pueblo santo. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Una de las cosas que Pablo expone desde el versículo 6 es que este evangelio, esta buena noticia de que Cristo muere en la cruz y resucita el tercer día para darnos salvación, no es solamente para los judíos. Ese es un principio expuesto muy importante, sino también para los gentiles. En esa época se llamaba gentiles a los que no eran judíos. Se podría decir que nosotros somos gentiles porque no somos judíos, pero la Biblia nos expone de una forma muy clara, y lo vamos a ver en Romanos, que Dios en Cristo hizo con nosotros un nuevo pacto. Así es. Un pacto en su sangre, en la sangre de su Hijo muriendo en la cruz, para que todos, tanto judíos como no judíos, fuéramos una misma familia. Todos aquellos que creen en Cristo como su único y suficiente Salvador son hijos de Dios, según Juan capítulo 1. Entonces, los destinatarios también están involucrados en todo el Evangelio, en las buenas noticias de Dios, porque precisamente Pablo les está diciendo, ustedes, así sean gentiles o sean judíos, también están llamados a ser de Jesucristo, a pertenecer a Él. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Así es. Tal vez si algunos de nosotros en estos tiempos hemos sentido que estamos lejos del cuerpo de Cristo, que estamos lejos de la familia de Dios, tal vez nos hemos sentido tristes, nos hemos sentido desanimados por esta crisis que vivimos. Una vez más hoy el Señor nos está diciendo, aquí hay una esperanza en Cristo. Podemos ser parte de la familia de Dios al creer en el Evangelio, en la buena noticia
de que Cristo murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados y resucitó para darnos vida eterna. En Él tenemos una esperanza. Y esto también Pablo lo trata en Efesios capítulo 4, que hemos estado estudiando en estos días. Tenemos una esperanza en Cristo, nuestro Señor. Un solo Señor, dice Efesios. Una sola fe, un solo bautismo. En Él tenemos una esperanza. Así que estas son palabras de ánimo, queridos, para todos nosotros. Tenemos una esperanza en Jesús, no una esperanza en que la situación mundial mejore o volvamos a estar y a poder disfrutar de este mundo como lo hacíamos antes. No, tenemos una esperanza en Cristo y en su segunda venida. Por eso hoy queremos orar y queremos darle gracias a Dios por esta esperanza que tenemos en Él, por este evangelio, por esta buena noticia de salvación.